nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Este es uno de los temas más pedidos por los seguidores de 10. Casos extraños, historias inexplicables y eventos irracionales. Sí, veamos, empecemos de una vez con Extraño, muy extraño, tercera parte. Existen infinidad de misterios que nos rodean, ya sea de cosas tan tangibles como el origen de una civilización o de fenómenos inexplicables como la existencia de otros seres. Estudiosos tratan de encontrar la respuesta a miles de interrogantes que el hombre se plantea y que podrían cambiar por completo todo enfoque o teoría hallada en ciertos textos. En anteriores programas hemos hablado de extraños sucesos como los ocurridos en el Triángulo de las Bermudas, las abducciones, la reencarnación o las profecías mayas. Definitivamente estamos viviendo un cambio de energía, un cambio de era, estamos pasando una transición. Pero son tantas las incógnitas sobre diversos temas que no encuentran explicación, que siempre quedan preguntas que siguen siendo motivo de polémica y de enfrentamiento entre escépticos y creyentes. El mundo parece ser un acertijo que se devela en pequeñas partes. Ni la tecnología ni los grandes descubrimientos pueden aún hoy asegurarnos, por ejemplo, la existencia o no de seres extraterrestres. Sin embargo, muchos aseguran haberlos visto e incluso haber tenido contacto con ellos. El fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, una serie de misterios de la vida, el hombre y el universo, yo creo que es de acuerdo a cada época y a cada pueblo. Lo mismo sucede con seres que ya no están en nuestro mundo y hacen actos de presencia. Ocurre lo mismo con las sorprendentes culturas antiguas, de las que no sabemos cómo construyeron grandes monumentos o cómo pudieron tener conocimientos tan avanzados. Se han encontrado en el mundo diversas evidencias de algunos elementos que han sido ubicados y que con pruebas de carbono 14 y una serie de investigaciones se remontan a más de 14 o 20 mil años. Posiblemente el enfoque o la manera que tenemos de ver lo que pasa a nuestro alrededor no sea la más acertada. Quizá necesitamos desligarnos de todo lo aprendido para ver el mundo con otros ojos. La posición escéptica frente a diferentes fenómenos o hechos sin explicación parece ser el primer obstáculo para encontrar respuestas. Descubramos si es posible que un cuerpo arda por sí solo, si es probable comunicarse con seres del más allá, si se puede viajar en el tiempo o si las civilizaciones fueron construidas solo por seres humanos. Existen innumerables misterios o muchos eventos que no encuentran explicación. En las últimas décadas se ha descubierto momias, monumentos y hasta ciudades que han pertenecido a civilizaciones de las que no se sabía de su existencia. El mar esconde enormes secretos en sus profundidades. Con los años, sus arenas han cubierto pedazos de un rompecabezas que al unirlos podrían desafiar todo lo que los científicos dicen conocer. En Taiwán está la muralla Jujin. En la India tenemos las ruinas de Mahabalipuram, templo destruido por una inundación. Según la leyenda, los dioses tuvieron celos de su belleza y la sumergieron bajo las aguas. Pero el hallazgo más importante es el que está en Japón por las islas de Yonaguni-jima. Un grupo de monolitos llamado Iseki Point o lugar de las ruinas. Este lugar fue descubierto en 1987 por un buzo que registraba la zona. Está a 30 metros de profundidad y tiene estructuras líticas que parecen ser cabezas gigantes y otras que parecen centros ceremoniales. Existe una gran controversia respecto al lugar, pues un grupo de científicos está convencido de que se trata de estructuras artificiales hechas por el hombre. El misterio que si Yonaguni-jima fue hecha por el hombre se diluye, ya que debió haber estado en la superficie, y eso no ha ocurrido desde la última era de hielo, en la que el nivel del mar descendió enormemente debido a que gran parte del agua del planeta estaba congelada. Se sabe que este periodo ocurrió hace unos 10.000 años, pero los expertos dicen que entonces el hombre era solo cazador y nómade,
y no contaba con herramientas para crear una civilización. Los escépticos reafirman que el hombre recién llegó a ese nivel hacia los 3000 años antes de Cristo, con culturas como la mesopotámica y la egipcia. Se cree que Yonamuni podría ser parte del continente de Mu, una isla mitológica en el Océano Pacífico que desapareció por el deshielo. Se piensa que los habitantes sobrevivieron a la catástrofe y se expandieron por diferentes zonas del planeta. Eso explicaría la semejanza existente entre culturas como la egipcia, la mesopotámica, la maya o la inca. Así se entendería por qué existen pirámides y construcciones parecidas en civilizaciones tan distantes y comprenderíamos las similitudes en escritura, conocimientos matemáticos y astrológicos. Es otro de los grandes misterios que cuenta con muchos defensores y escépticos. Hasta Charles Dickens la citó en su novela La Casa Desolada, y hay numerosos tratados que buscan darle una explicación. Hablamos de la combustión humana espontánea. Se afirma que existen personas capaces de arder en llamas sin causa externa aparente. La creencia de este fenómeno data de siglos atrás. Alrededor del siglo XVII se pensaba que la causaba el alcohol, es decir, había una conexión entre la ebriedad y el arder espontáneamente, pero varios estudios han comprobado que esta teoría es muy poco probable. Para analizar los casos, los estudiosos han encontrado varias similitudes. Las víctimas, que por cierto no han sobrevivido para contarlo, casi todas son mayores de 60 años y tienen sobrepeso. Han ardido de tal forma que casi no se han encontrado restos de ellas, salvo sus extremidades. Aunque ha habido personas cercanas al lugar del hecho, no se han escuchado gritos de auxilio y por último, y lo que más llama la atención, es que las habitaciones en las que se les ha encontrado casi no han sufrido daños. Tenemos el caso de Mary Reeser, una viuda de 65 años que en 1951 fue encontrada quemada en un rincón de su habitación, en la misma silla donde le habían dejado su hijo y su casera la noche anterior. Solo su pie izquierdo era identificable y sorprendentemente, aunque el rincón mostraba signos de quemaduras, el resto de la habitación estaba intacta. Los investigadores no encontraron vestigio alguno que causara el siniestro, pero en el reporte concluyeron que la víctima debió prender un cigarrillo. Existen una serie de teorías que intentan explicar este fenómeno. Unos dicen que puede deberse a ropa inflamable del individuo. Otros piensan que las descargas de electricidad estática también pueden ser la causa. Y todos concluyen que la grasa corporal sirve como un combustible que ayuda a que el fuego se mantenga por largo rato hasta consumirlo. Todas son explicaciones que afirman que no existe causa alguna para que el cuerpo arda por dentro. Sobre todo, y esta es la teoría más fuerte, porque el 70% de nuestro organismo es agua. Existen alrededor de 200 muertes que se han atribuido en algún momento, o se siguen atribuyendo, al fenómeno de combustión humana espontánea. El caso más reciente y sorprendente por su resultado es el de Michael Faherty, un irlandés que murió el 22 de diciembre del 2010 a los 76 años luego de incendiarse en su sala de estar. Su cuerpo quedó totalmente incinerado, pero las únicas marcas de quemaduras estaban en el techo y en el suelo, en el punto exacto del incendio. Los expertos en incendios no pudieron determinar la causa del siniestro y finalmente, en un hecho sin precedentes, el médico forense concluyó en su informe que se trataba de un caso de combustión espontánea, para lo cual no hay explicación. ¡Extraño, muy extraño! Tercera parte. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Bueno, a mí me encantaría que hicieran un ranking de los programas concursos más divertidos de la televisión peruana. Muchas gracias, Carlita, por tus pedidos. Ya estamos de regreso en el programa de hoy y en esta secuencia El Sexto Sentido. 21 gramos es lo que pesa el alma y lugares embrujados. Veamos. Dicen que en todo el Reino Unido hay más de 10.000 casas encantadas. Historias de torturas, asesinatos y ejecuciones la convierten en un gran atractivo paranormal. Una de las más famosas mansiones embrujadas es la rectoría de Borley, ubicada en Essex, Gran Bretaña. Sus paredes esconden la historia de amor de un monje y una monja que huyeron del lugar en una carreta para vivir su idilio prohibido.
Todo se remonta al siglo XII. Antiguamente en el lugar hubo un convento en donde se perpetraron varios crímenes. El más famoso fue el de la huida de esta pareja religiosa que al ser atrapada fue ejecutada. Él, un monje de monasterio, fue condenado a morir ahorcado y ella, una monja del claustro, fue tapiada viva en el convento. Desde entonces el fantasma de una mujer vistiendo hábito recorre el lugar, lo que se conoce como Nun's Walk o caminata de la monja. En 1863 se construyó en este mismo lugar una mansión de estilo victoriano en ladrillo rojo. El encargado fue un sacerdote apellidado Bull, que luego fue a vivir con su esposa e hijos. Durante su estadía, la familia experimentó una serie de hechos extraños, como ruidos, pasos, la aparición de un hombre vestido a la antigua al pie de una de las camas de los niños y el ruido de una carreta tirada por caballos. Tiempo después, otro inquilino, el sacerdote Eric Smith, reveló al periódico Daily Mirror los fenómenos inexplicables del lugar. Tintineo de campanillas, objetos que se movían solos, llaves de las puertas que saltaban de las cerraduras, gritos desgarradores y la figura luminosa de una monja caminando por el jardín tenía intranquila a la familia entera. Buscó entonces la ayuda del parapsicólogo Harry Price, quien a través de una sesión hizo contacto con el espíritu del reverendo Bull, primer ocupante de la mansión, que les reveló el escalofriante pasado del lugar. Un año después, la mansión fue habitada por el clérigo Lionnes Foyster y su esposa Marianne. Una vez más, los sonidos inexplicables se volvieron a escuchar. Pero las cosas llegaron a nivel espeluznante cuando la mujer empezó a encontrar mensajes escritos a su nombre en las paredes, además de voces extrañas y puertas que se cerraban y no permitían salir de las habitaciones. Ante las crisis nerviosas de Marianne, una vez más la casa fue deshabitada. Harry Price decidió entonces alquilar el lugar para realizar una serie de experimentos en los que trató de tomar contacto con las diferentes almas que penaban en el lugar. Un día, uno de los espíritus le reveló que el lugar ardería en llamas. Pocos años después, en 1939, el inquilino, el capitán Gregson, vio como una lámpara de aceite se caía al suelo inexplicablemente, causando un incendio que acabó con la mansión conservándose solo parte de la fachada. A pesar de quedar en ruinas, los hechos no cesaron. Obreros que trabajaron en la reconstrucción contaron que eran molestados y un fotógrafo del periódico Life pudo captar en una fotografía el vuelo de un ladrillo. Durante unas excavaciones encontraron los restos de una mujer a la que Henry Price dio cristiana sepultura. En 1974, un equipo de investigadores de la iglesia parapsicóloga de Enfield retomó las pesquisas y determinó que seguían ocurriendo fenómenos extraños en el lugar. Aún hoy, los curiosos visitan la zona, especialmente cada 28 de julio, día en que se puede ver a la monja que camina por los alrededores de la mansión. Borley ha sido bautizada como el lugar más encantado de Inglaterra. Antes del estreno de la cinta del director Alejandro González Iñárritu, 21 gramos, poco sabíamos acerca de la teoría de que al morir perdemos 21 gramos y que se cree que esta pérdida es el alma que abandona nuestro cuerpo inerte. Los primeros estudios científicos nos llevan a 1901, cuando el doctor Duncan McDougall realizó una prueba con 6 enfermos terminales a los que colocó en camillas para ser pesados en el momento de su muerte. Con el primer paciente se comprobó que su cuerpo perdió 21 gramos sin aparente explicación alguna. Los hallazgos de McDougall se publicaron pocos años después y se terminó estableciendo que esta pérdida de peso era el alma. Independientemente de si son exactamente o no 21 gramos, ¿qué era ese peso que perdieron los enfermos al morir? Algunos dicen que una vez fallecida la persona, exhalan todo el aire que tenían dentro. Otros que es la evaporación del agua mediante la última transpiración. Hay quienes se basan en que si somos energía y que no se destruye, solo se transforma, el descenso de peso es nuestra energía que abandona el cuerpo inerte, pero tampoco se ha comprobado.
El biólogo Francis Crick, ganador del premio Nobel por su descubrimiento de la cadena del ADN, dedicó cerca de 50 años a buscar lo que algunos llaman el alma, y él prefirió llamar conciencia. Después de utilizar un sistema de búsqueda de neurotransmisores, descubrió en 1952 que ciertas estructuras cerebrales desaparecen justo en el momento de la muerte, cuyo peso oscila en torno a los 21 gramos. Desde entonces se concluyó que lo que parece ser el alma o la conciencia se aloja en el cerebro. Basándose en esos estudios, en 1996, científicos de la Universidad de Michigan realizaron un experimento con 540 personas en estado terminal, a las que colocaron en camillas que fueron pesadas con balanzas de gran precisión, constatando que todos los cuerpos al fallecer pierden alrededor de 21 gramos, pero nuevamente no pudieron encontrar de dónde procede esta baja de peso. Mucho queda aún por saber qué es eso que abandona nuestro cuerpo tras el deceso y si realmente fuera el alma, otras incógnitas tal vez más importantes se pueden desligar. ¿A dónde va esa alma? ¿Qué contiene? ¿Qué parte de nosotros se lleva? Mientras nada de esto se sepa, seguiremos aferrados a lo que la religión, la metafísica o la ciencia afirman, hasta que un día se devele el misterio. El peso de un colibrí. El de una barra de chocolate. ¿Cuál es el peso de 21 gramos? I want to tell you my secret now. I see dead people. ¿Alguna vez le ha pasado que al conocer a alguien siente que no es una persona de fiar y el tiempo le ha dado la razón? O tal vez ha sentido una inquietud o intranquilidad sin motivo aparente y más tarde le han avisado de un suceso desagradable. A estas sensaciones corazonadas o alarmas que no sabemos de dónde proceden se les suele llamar el sexto sentido, y se sabe que todos lo poseemos en diferente medida. Pero esas alarmas son parte cotidiana de otras personas que han llevado esta intuición a niveles mucho más elevados. Así encontramos a personas con percepción extrasensorial. Esta habilidad abarca múltiples áreas como la clarividencia, la telepatía, la conexión con los muertos y las premoniciones. Según estudios, la glándula pineal o la epífisis, situada en el centro geométrico del encéfalo, o más claramente entre los ojos, es la responsable de este sexto sentido. Es por ello que en muchas culturas se le llama el tercer ojo, pero no hay estudios que realmente expliquen por qué hay personas que lo tienen tan desarrollado. A lo largo de los años, los llamados psíquicos han servido como guías para muchas personas y hasta han servido como espías rusos o estadounidenses durante la Guerra Fría. Un proyecto realizado por el ejército de los Estados Unidos, llamado Stargate, consistió en reclutar a personas con estas capacidades para prever las acciones del enemigo. Un caso muy específico ocurrió en 1981, cuando el general James Dozier fue secuestrado por las Brigadas Rojas en Verona, Italia. Se inició entonces una intensa búsqueda militar, mientras el departamento psíquico realizaba también sus pesquisas mentales. Dijeron que el secuestrado se encontraba en la ciudad de Padua, cerca a un supermercado y en una carpa. Los datos les parecieron extraños, pues asumieron que una carpa solo podía estar en un campo, y no les hicieron caso. Finalmente un colaborador reveló el paradero del secuestrado y fue liberado. El general había estado secuestrado en Padua, en una de las habitaciones de un departamento que se encontraba encima de un supermercado, y lo mantuvieron en el interior de una carpa azul. En la actualidad muchos trabajan en conjunto con la policía para resolver crímenes o hallar personas desaparecidas. Los científicos saben que el sexto sentido existe, pero ellos solo aceptan ciertas intuiciones o sensaciones tales como la angustia, malestar o inquietud frente a un hecho, porque dicen que nuestro cerebro lo ha captado a través de ciertas señales que los demás sentidos no perciben, pero se muestran escépticos frente a la percepción extrasensorial debido a que dicen no encontrar evidencias en pruebas de laboratorio. Si, como dicen, solo usamos una parte de nuestro cerebro, tal vez estas personas tienen la capacidad de usarlo en mayor amplitud. Mientras el cerebro siga siendo un terreno inexplorado,
sus capacidades y limitaciones seguirán siendo motivo de debate. Vamos a la pausa y volvemos con la influencia extraterrestre en las civilizaciones, con el umbral de la muerte y con los viajes astrales. Ya venimos en Extraño, muy extraño, tercera parte. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Me gustaría que hagan un 10 con las 10 mejores películas de superhéroes. Ya. El actor Armando Machuca nos pide las mejores películas de los superhéroes. Gracias por tus consejos. Estamos de regreso en el programa y en este bloque, los viajes astrales, verdades y mentiras de la Ouija y viaje al centro de la Tierra. Veamos. Parece un inofensivo tablero con letras y números. Hay muchos que la han jugado y manifiestan que nada ocurrió. Pero para otros, incluida la Iglesia Católica, jugar a la Ouija es entrar en un terreno desconocido y muy peligroso. Este tablero tuvo su origen a fines del siglo XIX y fue registrado en 1890 por Elijah J. Bond, aunque no se sabe si él fue su inventor. Luego la patente pasó por varios dueños hasta terminar en manos de la compañía Parker Brothers, que a partir del 66 la empezó a comercializar no como un tablero esotérico, sino como un juego. La Ouija tiene como objetivo contactar espíritus, almas y hasta ángeles para realizar una serie de preguntas. ¿Algún ente quiere manifestarse a través del tablero? Según se indica, el espíritu se manifiesta con el movimiento del señalizador hacia las distintas letras o palabras del tablero. Los que no creen en este método aseguran que estas supuestas manifestaciones son generadas consciente o inconscientemente por alguno de los participantes producto de una sugestión colectiva y que por ello pueden originar un movimiento psicoquémito, es decir, la mente mueve la tablilla señalizadora o un movimiento muscular aparentemente involuntario. Un caso que se registró en España en 1990 fue el de Estefanía Gutiérrez, una joven de 18 años que jugó a la Ouija junto a varias de sus compañeras en el instituto donde estudiaba. Las chicas fueron sorprendidas por una profesora que muy enojada rompió el tablero e hizo volar el vaso usado como señalizador. Las alumnas contaron que vieron una especie de humo salir del vaso y llegar a la cara de Estefanía. A partir de entonces la joven cambió. Tuvo convulsiones, estados alterados y contaba que veía a ciertas personas que la llamaban por su nombre. Solía caer en estados de trance en el que se desconectaba del mundo exterior y echaba espuma por la boca. Estefanía empeoró y un día murió en su habitación en extrañas circunstancias. Los médicos pusieron en el parte que su muerte fue súbita y sospechosa. A partir de entonces, extraños fenómenos comenzaron a presentarse en el departamento de la familia Gutiérrez. Decidieron entonces llamar a un policía, quien corroboró los acontecimientos. Un oficial vio cómo caía una piedra cerca de él y otro observó cómo la puerta de un mueble bar se abría sola. Finalmente la familia decidió mudarse del lugar y sorprendentemente cesaron los fenómenos paranormales en la casa. Para quienes creen en la efectividad del peligroso juego, opinan que este pudo haber sido el umbral para que espíritus malignos se manifestaran. En todo caso, tenga esta historia muy en cuenta la siguiente vez que se sienta tentado a jugar con el tablero. El viaje astral o desdoblamiento astral es otra de las grandes incógnitas de nuestros tiempos que, a pesar de su antigüedad, no parece encontrar una base científica que compruebe su veracidad. Ka fue el nombre que los sacerdotes egipcios le pusieron a la experiencia del cuerpo astral, dejando inscripciones y dibujos en las paredes de muchos templos. Se conoce como viaje astral al desdoblamiento o abandono del cuerpo físico para acceder a un plano astral o de energía superior. Los entendidos dicen que con el cuerpo astral se puede viajar a distintos lugares e incluso a diferentes planos espirituales. Este cuerpo no tiene peso y es más bien de consistencia vaporosa, como si fuera de humo. No existen obstáculos físicos que impidan su movilización, por lo tanto, pueden atravesar paredes, no les afecta la ley de gravedad y pueden desplazarse en cualquier dirección y a cualquier distancia a la velocidad del pensamiento. Mientras tanto, el cuerpo físico parece estar en un estado de sueño o relajación.
El escritor Jack London relató la experiencia de un preso que mientras sufría tortura en una cárcel de Arizona afirmó haber salido de su cuerpo y viajar por lugares e incluso en el tiempo, pues pudo ver a la mujer que posteriormente conocería y sería su esposa. En menor proporción se dice que el cuerpo astral puede ser visible a los ojos mortales como si fuera una aparición. Un caso es el de Santa Águeda, quien podía proyectar su cuerpo desde el convento de clausura en el que se encontraba y aparecer en México con el fin de evangelizar a los indígenas. Los que defienden este fenómeno aseguran que esto es imposible que suceda y por el contrario animan a los temerosos a intentarlo, afirmando que hasta es posible comunicarse con ángeles o viajar a otras épocas para ver un suceso histórico. Hay gente que ha ido a lugares que jamás ha llegado nunca físicamente y puede observar, puede ver situaciones, hechos en otros países. Dado que el viaje astral es todavía un terreno poco estudiado, no comprobado por la ciencia, nadie puede asegurar la existencia o no de cierto riesgo. En 1947, el almirante estadounidense Richard E. Byrd realizó una expedición al Polo Norte. Mientras sobrevolaba el mar Ártico, las brújulas de los controles comenzaron a oscilar. En ese instante, el piloto vio que entraba en una zona de mucha vegetación, con montañas, lagos y ríos, y observó animales extinguidos como un mamut. No había sol y el lugar estaba iluminado por una luz extraña. Más adelante, fue captado por máquinas voladoras que nunca había visto antes y luego de aterrizar, estableció contacto con el líder del lugar, que habitaba en una ciudad de asombrosa belleza y tecnología que parecían salidas de un libro futurista. El líder le dijo que estaba preocupado por las recientes bombas atómicas arrojadas en Nagasaki e Hiroshima, y que era necesario que el hombre detuviera su autodestrucción. Le habló de la extinción en parte de la raza humana, producto de su propia sed de poder y de la supervivencia de los que la repoblarían. Todo esto parece fruto de un fantástico cuento de ciencia ficción, pero es en realidad el diario que secretamente escribió el marino norteamericano luego de que el gobierno de su país le prohibiera revelar su experiencia. Como esta, existen muchas historias que afirman que en el centro de la Tierra habitan civilizaciones enteras, seres llamados intraterrestres, inteligentes y conocedores de tecnología muy avanzada. Pero los científicos están totalmente convencidos que esto es imposible. Ellos dicen que el centro de la Tierra es una enorme bola de hierro sólido, cubierta por el núcleo externo que está compuesto por hierro fundido. Después viene el llamado manto formado de roca fundida de 2.900 kilómetros de espesor, y finalmente la corteza, una capa de rocas frías sobre la cual vivimos. Según estudios realizados por geólogos, sismólogos y geoquímicos, con la tecnología actual aún es imposible acceder al centro de nuestro planeta debido a que tiene 6.000 grados de temperatura, la misma que tiene la superficie solar, y se encuentra aproximadamente a 6.350 kilómetros de distancia. Ni siquiera los taladros más veloces, que pueden cavar unos 300 kilómetros diarios, pueden lograrlo, ya que tardarían a ese ritmo 58 años en hacerlo. Con todos estos datos nos queda claro que aquella increíble aventura que relató Julio Verne en su libro Viaje al centro de la Tierra es por ahora improbable. Entre las muchas afirmaciones de los que defienden la vida en el centro de la Tierra está la existencia de estratégicos huecos en ambos polos del planeta. Dicen que dentro de estos orificios existe una especie de esferas en donde se desarrolla vida animal, vegetal y de seres inteligentes que podrían ser humanos o extraterrestres. Estas esferas interiores tienen su propia atmósfera luminosa y hasta dicen que la aurora boreal es una emanación de ella. Mientras no lleguemos hasta ese profundo interior, este asunto seguirá generando controversia. Vamos a la pausa y venimos con la recta final del programa, con la influencia extraterrestre en las civilizaciones, con el umbral de la muerte y en el plus, con viajes a través del tiempo. Esto es 10. Extraño, muy extraño, tercera parte. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista.
me encantaría que hagan un 10 de todos los temas bachatas. Uno puede ser Tu Incondicional de Prince Royce. Michelle Soifer nos pide las mejores bachatas. Juan Luis Guerra puede ser, pero Aventura no, pues Michelita, por favor, pero bueno. Ya estamos de regreso en el programa y en la recta final del programa de hoy. Vamos a hablar acerca del umbral de la muerte y además, en el plus, casos extraordinarios e inexplicables de gente que dice que habría viajado a través del tiempo. Veamos. Cuando morí, floté hasta el techo y pasé por un túnel con una luz blanca. Al final llegué a un lugar repleto de paz. Este es parte de los miles de testimonios relatados por personas que aseguran haber dejado su vida terrenal y luego regresado para contarlo. Yo soy un ferviente creyente de que existe la vida después de la muerte, tal vez por mis propias experiencias de vida. Yo fui declarado clínicamente muerto y regresé casi a los 3 minutos. El llamado umbral de la muerte encierra muchos misterios que la ciencia lucha por revelar. Ausencia de respiración, carencia de latido cardíaco y pérdida de la función cerebral son los 3 requisitos para declarar la muerte clínica de un paciente. Sin embargo, son incontables los casos que tras la lucha incesante de los médicos por revivir a sus pacientes, estos vuelven a tener signos vitales luego de unos minutos y muchos de ellos regresan para relatar experiencias increíbles durante esos momentos. Hace algunos años, la increíble experiencia de Colton Burpo, un niño de 3 años de Nebraska, Estados Unidos, sobrecogió al mundo. El pequeño fue operado en el 2003 por un grave cuadro de apendicitis. Al salir de la operación, Colton le dijo a su padre que había muerto, pero este no le dio importancia. 4 meses después, el niño dijo a sus padres que había visto a Jesús luego de cruzar un túnel. Describió las marcas de la crucifixión y que se encontraba en un lugar maravilloso lleno de colores. Dijo que había visto ángeles y que se había encontrado con Top, su bisabuelo, y que éste le había dado detalles de la niñez de su padre. Tot, el padre de Colton, jamás había contado a su hijo nada sobre su abuelo. A lo largo de los días, el niño fue haciendo más revelaciones. Le dijo a su madre que se había encontrado en el lugar, al que él llamaba cielo, a su hermanita que nunca había nacido y que ella lo había abrazado. Sus padres estaban sorprendidos que el niño contara datos que jamás habían sido revelados. La historia de Colton fue relatada posteriormente en el libro El cielo real por Todd Burpo, el padre del niño, quien hoy está convencido que no todo se acaba cuando dejamos la vida terrenal. Como este, hay innumerables relatos de personas que dicen haber visto el túnel, reencontrado a familiares, haber visto pasar su vida en segundos. Hay quienes afirman que la sensación de paz seguida por el túnel y la luz son una regresión a nuestra fase fetal para sentirnos protegidos ante el shock que se está viviendo. El umbral de la muerte y la vida más allá de la vida seguirán siendo una de las grandes incógnitas de la ciencia y los motivos de las más diversas teorías. Quizás muchos de nosotros hemos fantaseado con la posibilidad de trasladarnos a una época o a cierto acontecimiento, ver cómo se construyeron las pirámides egipcias o mirar a Moisés separando el Mar Rojo. Viajar en el tiempo puede parecer para muchos algo imposible, pero a lo largo de los años han existido extraños acontecimientos que podrían hacernos pensar que estamos equivocados. Una imagen exhibida en el Museo Virtual Barlow Pioneer de la Columbia Británica Canadiense muestra a un grupo de personas de la década de los 40 que parecen estar presenciando un evento. Mezclado entre esta gente se puede ver la figura de un hombre vestido de forma bastante actual, con una polera con capucha llevando una máquina fotográfica. El blog Error Level Analysis asegura que no hay una superposición de imagen, por tanto no ha sido alterada. ¿Podría tratarse de un viajero del tiempo o es un truco muy bien hecho? En 1905, en Guimar, Tenerife, Islas Canarias, una niña de 5 años se perdió en un lugar llamado el Barranco de Badajoz, que al parecer se introdujo en una de las cuevas que abundan en ese lugar. En 1958, la niña reapareció exactamente de la misma edad y sin cambio alguno, pensando que seguía en el 1905 y buscando a su familia que ya había fallecido. Otro relato sorprendente es el de un hombre de aproximadamente 30 años llamado Rudolf Fentz,
que en julio de 1950 se encontraba en Nueva York, cerca de la Quinta Avenida, mirando de manera confusa los rascacielos y caminando entre los autos hasta que fue finalmente atropellado y murió. El hombre vestía a la usanza de un siglo atrás, pero su ropa estaba en buenas condiciones. Al revisar sus bolsillos se encontraron recibos referentes a la manutención de caballos y un carruaje, billetes y monedas que ya habían salido de circulación y una carta fechada con sello de 1876. Tras muchas investigaciones, se logró localizar su dirección. La mujer que vivía allí dijo que Rudolf Fentz había desaparecido a los 29 años de edad en 1876, cuando salió a dar una caminata nocturna. Sorprendentemente, el reporte de desaparición describía exactamente la misma ropa que Fentz llevaba al morir en 1950. Si fuera imposible viajar en el tiempo, ya sea por una máquina o un portal, ¿qué pasó con estas personas? Dicen que hay varias puertas del tiempo por todo el planeta, entre las que se encuentran la isla de Pascua, las líneas de Nazca y el lago Titicaca. Pero los expertos advierten que estos accesos no son seguros, pues es posible que no se pueda volver. Otra historia asegura que el gobierno de los Estados Unidos ya ha encontrado la manera de viajar en el tiempo, pero mantiene oculto este dato con fines poco claros. Aunque todo lo anterior parece sacado de una película de ciencia ficción, también es cierto que poco sabemos de los misterios de nuestro planeta, y menos aún de descubrimientos en laboratorios secretos. Aún hoy, con grandes avances tecnológicos a nuestro alcance, no podemos dejar de asombrarnos con las impresionantes construcciones, objetos y monumentos de la antigüedad. La teoría de que maravillas como las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca, los templos de Teotihuacán o Chichén Itzá y otros monumentos podrían deber su origen a seres que vinieron de otros mundos para dejarnos sus conocimientos científicos y tecnológicos se hace cada vez más fuerte a medida que descubrimos que hoy resulta casi imposible realizarlos sin herramientas que se inventaron en tiempos modernos. Dibujos, esculturas, escritos y leyendas hablan de dioses que bajaron del cielo y que dotaron de sus conocimientos a los habitantes. Se cree que estos seres fueron extraterrestres que poblaron la Tierra en tiempos antiguos, pero que por alguna razón se fueron o dejaron de tener contacto con los humanos. En Kimberley, al noreste de Australia, se hallaron los dibujos de seres de gran tamaño con rostros blancos y sin boca, a los que los aborígenes llaman los guanginas. También en la cueva Pech Merle, en Francia, hay unas pinturas que parecen ser ovnis, muy parecidas a las encontradas en Tanzania o en el Valle de la Muerte en California. Y hace pocos años, unos en Hoshangabad, Raisen, India, pinturas que representan escenas de criaturas no humanas con sus transportes, y hasta se representa algo que parece ser un agujero de gusano, es decir, un túnel hacia otra dimensión. Pero si las pinturas no son suficiente prueba, echemos un vistazo a lugares tan increíbles como Karnak, al oeste de Francia, en donde hay 3.000 rocas megalíticas de entre 50 y 300 toneladas ubicadas en fila a lo largo de 3 kilómetros. Tienen una antigüedad de 500 y 2.500 años antes de Cristo. Este conjunto de rocas se puede ver desde el cielo y no se tiene idea de cómo pudieron ser colocadas ahí sin herramientas sofisticadas. Se cree que este lugar sirvió para señalizar un punto para la venida de extraterrestres, pero no es el único lugar que parece tener este fin. Entre las líneas de Nazca, partes llanas y largas parecen ser pistas de aterrizaje. Eso alimenta la teoría que las formas dibujadas eran en realidad señales que marcaban el lugar a visitantes de otro mundo. Objetos encontrados terminan de afianzar la creencia de contactos alienígenas en la antigüedad. Una figura que pareciera ser un astronauta o un ser con un extraño traje se halló en Kiev, Ucrania, y tiene 4.000 años de antigüedad. También están las más de 2.000 figuras de Gullgubers encontradas en 1985 en Dinamarca. Estas imágenes en oro labrado representan seres macrocéfalos y de 3 dedos en sus largas extremidades superiores. Estas son solo una pequeñísima muestra de los hallazgos de arqueólogos y estudiosos. Una gran parte de ellos piensa que al no encontrarse pruebas de herramientas o mecanismos de construcción, corte y transporte de monumentos, o de cómo adquirieron los avanzados conocimientos en agricultura, astronomía, medicina e ingeniería, es muy probable que hayan existido seres más inteligentes que ayudaron a estas civilizaciones. Eso explicaría las sorprendentes similitudes que existen entre culturas distantes. Por ahora todo sigue siendo un misterio, mientras se siguen hallando las piezas esparcidas de un todo que algún día nos revelará cómo se construyó nuestro mundo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía.